Nunca olvidaré la tarde en que mi nombre se convirtió en burla. Yo, María Gutiérrez, 62 años, madre de un solo hijo, pasé de ser mamá a ser la vieja ridícula, frente a miles de desconocidos. Todo comenzó con el sonido del teléfono. Una vecina me llamó con voz entrecortada, diciendo que mi hijo, Andrés, había publicado algo sobre mí en Internet. «Está en TikTok, María. No lo veas, te lo pido», me dijo. Pero lo vi, y ojalá no lo hubiera hecho. El video comenzaba con él entrando a mi casa con una cámara en la mano, sin que yo lo notara. Yo estaba en la cocina, tarareando una canción mientras revolvía una olla de guiso. Andrés se acercó por detrás, con esa sonrisa que tantas veces confundí con cariño, y empezó a imitar mi voz. «Miren a mi mamá», decía riendo. «Todavía cree que con 60 y pico puede verse bien con ese peinado de los 80. Vieja ridícula». Los comentarios se acumulaban debajo, caritas riendo, frases crueles, burlas. La gente se reía de mis manos arrugadas, de mi ropa sencilla, de mis palabras sin filtro. Era mi hijo quien los guiaba, quien los alentaba a insultar. Sentí un golpe seco en el pecho. La pantalla del teléfono se volvió borrosa por mis lágrimas. En ese instante recordé el día en que él vino al mundo, un bebé frágil que apretaba mi dedo con fuerza. Recordé las noches sin dormir, los sacrificios, los años de trabajo cosiendo, cocinando, limpiando casas ajenas para pagarle los estudios. Todo eso, para ver cómo ahora él se reía de mí frente a una multitud invisible. Me senté en silencio. No grité, no lloré más. Apagué el teléfono, lo puse sobre la mesa y respiré hondo. En la pared colgaba una foto vieja de cuando Andrés era niño. Tenía los brazos alrededor de mi cuello y me decía, «Te amo, mami». Sentí un hueco abrirse en el alma. No entendía en qué momento ese amor se había convertido en desprecio. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. ¿Ya te suscribiste al canal y le diste «me gusta» al video? Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora continuemos. Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y escuchaba las risas, las voces burlonas. Me sentía pequeña, invisible. Cada palabra del video me quemaba por dentro, pero lo peor fue pensar que Andrés ni siquiera lo hizo por enojo. Lo hizo por diversión, por seguidores. A la mañana siguiente salí a comprar pan y noté las miradas. Una pareja murmuró, «Esa es la señora del TikTok». Caminé con la cabeza baja, fingiendo no oír, pero por dentro cada paso me dolía. Cuando llegué a casa, vi que mi hijo había publicado otro video. Él y su novia, Luciana, imitándome, fingiendo que yo los regañaba como cuando era niño. Miles de likes, miles de comentarios riendo. Ese día no lloré. Algo dentro de mí se endureció. Fui al cuarto, abrí el viejo baúl de madera donde guardaba los documentos de mi vida. Las escrituras de la casa, los contratos de los 2 departamentos de renta, los ahorros que logré después de tantos años de trabajo. Andrés siempre creyó que todo lo que teníamos venía de una herencia, pero la verdad era otra. Yo lo construí sola, con mis manos, con mis lágrimas, con mi cuerpo cansado. Tomé los papeles, los extendí sobre la mesa y los miré con calma. No por codicia, sino por dignidad. Recordé las palabras de mi madre. «Nunca devuelvas el golpe con rabia, hija. Devuélvelo con sabiduría». Esa noche, al mirarme en el espejo, juré que no volvería a permitir que nadie, ni siquiera mi hijo, me hiciera sentir menos. No sabía cómo, ni cuándo, pero su burla tendría un precio, y no sería inmediato, ni cruel. Sería justo. Encendí la lámpara, abrí un cuaderno y escribí las primeras líneas de un plan. No de venganza, sino de justicia. De esa justicia que la vida le debe a todas las madres que se rompen la espalda por sus hijos y un día descubren que ellos solo aprendieron a reírse de su esfuerzo. Cuando terminé de escribir, apagué la luz y me senté junto a la ventana. Afuera, la luna iluminaba la calle vacía. En algún lugar, Andrés seguía grabando sus videos, convencido de que yo no sabía nada. Pero yo sí sabía. Y,
Por primera vez en muchos años, tenía algo que él había perdido hacía tiempo: silencio, fuerza y control. Esa noche dormí tranquila, no porque me sintiera vengada, sino porque ya no tenía miedo. La vieja ridícula había despertado. Los días que siguieron al video fueron un castigo sin descanso. Cada vez que salía al mercado o caminaba hacia la iglesia, sentía las miradas de la gente clavándose en mi espalda. Algunos evitaban mirarme por compasión, otros susurraban entre risas. Nadie necesitaba decirlo en voz alta. Todos habían visto a la vieja ridícula del TikTok. El dolor más grande no fue la burla en sí, sino la soledad. Nadie se atrevía a preguntarme cómo estaba, y Andrés no apareció por casa. Me enteré por otra vecina que había sido invitado a un programa local para hablar sobre su éxito en redes, y que incluso se jactaba de cómo convertía en contenido cualquier cosa. Hasta mi mamá, que siempre fue un personaje, decía riendo. La audiencia reía con él. Yo, frente al televisor, solo pude apagarlo y quedarme mirando mi reflejo en la pantalla negra. Las noches eran largas. Dormía poco. A veces abría el celular solo para comprobar si el video seguía ahí, con millones de vistas. Cada comentario era una daga. ¡Qué risa la vieja! ¡Qué vergüenza ajena! Pobre chico, tener una madre así. Nadie sabía que esa mujer que ellos insultaban había limpiado pisos, planchado ropa ajena y pasado hambre para que su hijo tuviera una vida que ella jamás pudo soñar. Intenté entender qué había pasado con Andrés. Recordé al niño que me abrazaba al regresar del colegio, al joven que me decía que todo lo que hacía era para darme una vida mejor. ¿Dónde se había ido ese hijo mío? ¿En qué momento su mirada se volvió fría, calculadora, vacía de ternura? Un domingo, al salir de misa, el padre Rodrigo me tomó del brazo y me dijo con dulzura: María, no cargues sola esta cruz. Dios sabe que el corazón de una madre puede partirse y aún así seguir latiendo. Le sonreí, pero no pude responder. Las lágrimas me ardieron en los ojos. No era fe lo que me faltaba, era esperanza. Esa tarde, al regresar a casa, encontré una caja de cartón en la puerta. Dentro había mis propias fotos, algunas rotas, otras rayadas con marcador. Reconocí la letra de mi hijo en una de ellas. Decía: Actualiza tu estilo, mamá. Ya no estamos en los 80. Me senté en el suelo, con las manos temblando. Por primera vez en mucho tiempo sentí rabia. Una rabia pura, seca, distinta del dolor. Era la rabia de quien por fin ve la verdad sin adornos. No lloré más. Guardé las fotos con cuidado y fui directo al cuarto donde tenía el cofre de documentos. Lo abrí despacio. Allí estaban las escrituras, los contratos de renta, los papeles del negocio que Andrés creía suyo. Todo a mi nombre, todo fruto de mi esfuerzo. Mientras los acomodaba sobre la mesa, entendí que el poder no está en el dinero, sino en la historia detrás de cada billete. Y la mía no se la debía a nadie. Esa noche, el silencio fue distinto. Ya no dolía. Se sentía como un abrigo nuevo. Caminé hasta el espejo del pasillo y me observé. Las arrugas que antes me avergonzaban ahora me parecieron medallas. Cada una representaba un sacrificio, una batalla ganada, una noche sin dormir. Vieja ridícula, repetí en voz baja. No, María, vieja fuerte. Esa fue la primera vez que me hablé con orgullo. Los días pasaron y la calma se volvió mi aliada. Andrés no me llamó, pero lo veía en internet. Cenas caras, entrevistas, su novia Luciana exhibiendo bolsos nuevos y viajes pagados con colaboraciones. Todo eso construido sobre la humillación de su madre. No dije nada, no denuncié, no confronté. Lo observé desde la distancia, con la paciencia de quien espera que el fuego se consuma solo. Una mañana, mientras regaba las plantas, una vecina se acercó. Era Marta, una mujer que siempre tuvo la lengua más rápida que el corazón. «Ay, María», dijo fingiendo compasión, «no te lo tomes tan a pecho. Los jóvenes de ahora son así, tú sabes. Hacen cualquier cosa por fama». Le sonreí con una calma que no esperaba de mí misma. «Sí, Marta», le respondí, «pero hay cosas que el tiempo cobra solo». Ella me miró confundida, sin entender. Pero yo sí entendía.
Esa misma tarde fui al banco, retiré una parte de mis ahorros y comencé a reorganizar mis cuentas. La empleada me preguntó si deseaba mantener a mi hijo como beneficiario. Le respondí con una sonrisa serena. No, ya no. Él eligió su propio camino. Firmé los papeles sin temblar. Cada rúbrica era una sutura en una herida. Esa noche dormí mejor que nunca. Afuera llovía, y el sonido del agua contra el techo me arrulló como una canción antigua. En mis sueños, vi a Andrés de niño jugando con un avión de papel. El avión volaba alto, pero cuando intentó volver a mí, el viento lo empujó lejos. Me desperté con una certeza. Había llegado la hora de dejar que mi hijo enfrentara el viento que él mismo había soltado. Encendí una vela junto al retrato de mi difunto esposo y susurré: «Te prometo que no haré daño, pero tampoco permitiré que sigan riéndose de mí». Y mientras la llama danzaba en silencio, sentí que dentro de mí algo renacía. No el deseo de venganza, sino la fuerza de la dignidad. Andrés no lo sabía todavía, pero su juego estaba a punto de terminar. El sol de la tarde caía sobre mi ventana cuando escuché el ruido de un motor apagándose frente a mi casa. Me asomé y allí estaban: Andrés, con su sonrisa arrogante, y Luciana, su novia, bajando de un auto nuevo. Ella llevaba un vestido ajustado, unas gafas oscuras y ese aire de superioridad que desde el primer día me revolvía el estómago. Él, en cambio, venía como si nada hubiese pasado, como si no hubiera hecho de su propia madre un motivo de risa ante el mundo. Golpearon la puerta sin esperar respuesta y entraron como si aquello siguiera siendo su casa. Yo estaba en la sala, cosiendo una cortina vieja, cuando Luciana se acercó y dijo con una sonrisa fingida: «Qué linda su casita, señora María. Tiene ese encanto antiguo». Andrés soltó una carcajada. «Sí, el encanto de los años 70», agregó, mirando alrededor. «Pero no te preocupes, amor, pronto todo esto cambiará». No dije nada. Me limité a seguir cosiendo, como si fueran dos desconocidos que habían entrado a mi casa por error. Pero cada palabra suya se clavaba en mí como una espina. Andrés siguió hablando, con ese tono insolente que había aprendido en Internet. «Luciana y yo estamos pensando en mudarnos aquí mientras terminan las reformas del departamento. Total, tú ya estás grande, mamá. Te vendría bien compañía». «¿Compañía?», pregunté sin mirarlo. «¿O servidumbre?». Él se encogió de hombros y soltó una risa corta, seca, la misma que usaba en sus videos cuando quería provocar. Luciana se acercó a la repisa donde estaban las fotos familiares. Tomó una de cuando Andrés era pequeño, abrazado a mí, y la observó con burla. «Ay, qué tierno, aunque hay que admitir que el corte de pelo que le hacías era un crimen». Andrés volvió a reír. «Sí, y el suéter que me tejió... ¡horroroso!». Esa fue la gota que rebalsó el vaso. Dejé la aguja sobre la mesa y me levanté lentamente. Los miré con una serenidad que los desconcertó. «¿Saben qué es lo más triste de todo esto?», les dije. «Que no se dan cuenta de lo patético que resulta reírse de alguien que los amó tanto». Luciana levantó una ceja y me miró con desprecio. «Ay, señora, no se lo tome tan en serio. Es humor. Todo el mundo lo hace ahora». «No, querida», respondí. «Todo el mundo no humilla a quien le dio la vida». Andrés bufó, como si mis palabras fueran el zumbido de un mosquito. «Mamá, no empieces con tus dramas. Deja de hacerte la víctima, ¿quieres? Todo lo que tienes, lo tienes gracias a mí. Yo soy el que da la cara, el que genera ingresos, el que...». Lo interrumpí sin alzar la voz. «¿Gracias a ti?». Me acerqué despacio, lo miré a los ojos y dije con una calma que lo hizo retroceder un paso: «Yo lavé pisos con estas manos, Andrés. Cosí vestidos hasta sangrar los dedos. Fui tu madre y tu padre. Tú solo heredaste el fruto de mi cansancio». El silencio se hizo tan pesado que podía oír el tic-tac del reloj. Luciana dio un paso atrás, incómoda, pero Andrés solo se encogió de hombros. «Mamá, ya no estamos en tu época. El mundo es de los que se adaptan. Si tú no lo entiendes, no es mi culpa». No respondí. Caminé hasta la puerta y la abrí de par en par. «Tienen razón», les dije. «Ya no estamos en mi época, pero hay algo que nunca cambia: el respeto. Y hoy, en esta casa,
Ustedes lo han perdido. Se quedaron quietos, desconcertados. Ahora salgan. Andrés se enfureció. ¿Me estás echando? De mi propia casa. Tu casa, respondí con frialdad, está a mi nombre, siempre lo estuvo. Sus ojos se abrieron con sorpresa. No lo sabía. Luciana lo miró de reojo, como si acabara de darse cuenta de algo importante. ¿Cómo que a tu nombre?, preguntó Andrés, confundido. Exactamente eso, dije con voz firme. Nada de lo que crees tuyo te pertenece. Ni esta casa, ni los departamentos, ni las cuentas. Todo está bajo mi nombre. Luciana se volvió hacia él, molesta. ¿No me dijiste que era tuya? ¿Que la habías comprado tú? ¡Cállate!, gritó Andrés, rojo de rabia. Eso fue hace años. No sabía que... Yo cerré la puerta con suavidad, cortando su discusión. Vuelvan cuando aprendan a comportarse. Los vi marcharse por la ventana. Luciana caminando rápido, furiosa, y Andrés golpeando el volante del auto antes de arrancar. Por primera vez no sentí tristeza, sentí poder. No el poder del dinero, sino el de la verdad. Esa noche abrí el viejo cofre donde guardaba todos los documentos. Los extendí sobre la mesa y los observé con calma. Cada papel era un testigo de mi lucha, cada firma una huella de mi sacrificio. Creías que podías humillarme, susurré al aire. Pero te olvidaste de algo, hijo. Quien construye con amor no teme perder nada. Tomé el teléfono, llamé al abogado y le pedí una cita. Quiero hacer algunos cambios en mis cuentas, le dije. Es hora de dejar todo en orden. Colgué, apagué la luz y me senté frente a la ventana. Afuera, la luna iluminaba las calles vacías. Dentro de mí, una decisión ya estaba tomada. Andrés aprendería la lección. No a través de los gritos ni del odio, sino del vacío. Porque cuando un hijo pierde el respeto, lo único que puede enseñarle una madre es la distancia. Y en esa distancia, Andrés descubriría lo que realmente significa estar solo. Esa noche, después de la visita de Andrés y Luciana, me quedé despierta mirando el techo. El silencio de la casa era denso, casi insoportable, pero detrás de él había una paz extraña, como si el alma me dijera que, por fin, había dejado de callar. En la penumbra, los recuerdos comenzaron a regresar, uno tras otro, como hojas arrastradas por el viento. Recordé todo lo que él nunca supo, todo lo que yo callé para protegerlo. Andrés siempre creyó que nació en un hogar acomodado, que la casa fue una herencia de su padre y que los departamentos eran un fruto natural de una vida ordenada. Pero la verdad era otra. No hubo herencia, ni suerte, ni milagros. Solo mis manos, mis desvelos y una fuerza que muchas veces nació del hambre. Cuando quedé viuda, Andrés tenía apenas 6 años. Su padre, Ernesto, murió en un accidente laboral en una construcción. Recuerdo haberlo visto partir esa mañana con su almuerzo en una bolsa plástica y una sonrisa cansada. No volvió. Esa noche lo traje en una caja, y aunque todos decían, al menos tienes a tu hijo, nadie imaginaba lo que venía después. Perdí mi trabajo poco después. Las deudas se amontonaron. Me vi sola, con un niño hambriento y un alquiler que no podía pagar. Me refugié en una habitación prestada por una vecina y empecé a coser para las señoras del barrio. A veces trabajaba hasta que la vista se me nublaba. Otras noches planchaba hasta que las manos se me dormían. Pero nunca me quejé. Andrés creció viendo mis manos llenas de heridas y mis ojos hundidos por el cansancio, pero yo siempre le sonreía. Le prometí que su vida sería distinta, que él nunca sabría lo que era pasar hambre o andar con los zapatos rotos. Y cumplí esa promesa, aunque me costó años de lágrimas y sacrificios. Poco a poco, con lo que ahorraba, compré una máquina de coser mejor, y luego empecé a vender mis propios vestidos en el mercado. A la gente le gustaban mis diseños sencillos, y cuando menos lo esperé, tenía clientas que llegaban desde otros barrios. Ahorré peso por peso, hasta que un día logré comprar este terreno, el mismo que Andrés ahora cree suyo. No había paredes entonces, solo un sueño y un pedazo de tierra. Construí la primera habitación con mis propias manos, ayudada por un albañil que aceptó trabajar a cambio de comida. Dormíamos en el suelo, sobre cartones, pero para mí era un palacio.
Fue en ese suelo donde Andrés dio sus primeros pasos, donde me prometí que jamás permitiría que nadie nos pisoteara otra vez. Mientras recordaba, me levanté y abrí el viejo álbum de fotos. Las imágenes estaban descoloridas, pero cada una contaba una historia. Andrés con su uniforme de colegio, el primer vestido que vendí, el día en que abrí mi pequeña tienda. En todas, mi sonrisa era la misma, aunque detrás de ella hubiera tanto dolor. Lo que más me dolía no era su ingratitud, sino saber que lo crié para que no sufriera. Y al hacerlo, lo hice débil. Le di todo sin pedirle esfuerzo, lo defendí incluso cuando tenía la culpa, y cuando quiso volar, le despejé el cielo. Ahora, él me pagaba arrojándome al suelo del desprecio público. Cerré el álbum y tomé mi cuaderno. En la primera página, donde había escrito mi plan, añadí una frase: la lección más dura no se da con gritos, sino con la pérdida de lo que se creía eterno. Sabía lo que debía hacer. No se trataba de dinero ni de venganza directa. Era hora de que Andrés entendiera lo que cuesta realmente ganarse algo, que sintiera el vacío que deja el desprecio. Y sobre todo, que comprendiera que su fama no tenía valor alguno sin raíces, sin amor, sin historia. Al día siguiente fui a ver a mi abogado, el señor Mendoza, un hombre mayor que me había acompañado durante muchos años en silencio. Cuando entré a su despacho, me miró con respeto, como si ya supiera por qué estaba allí. «María», me dijo con voz pausada, «¿segura de lo que vas a hacer?» Asentí. «Más que nunca. No le deseo el mal, doctor, pero no puedo seguir protegiéndolo. Quiero que el dinero que él cree suyo desaparezca de sus manos. Quiero que se enfrente al mundo sin mi sombra». El abogado abrió los documentos y empezó a firmar conmigo cada transferencia, cada cambio de titularidad. Mientras lo hacía, sentí que una carga se desprendía de mis hombros. Cada firma era una liberación. Al salir del despacho, el aire me pareció más ligero. Caminé por el centro de la ciudad con el corazón en calma, como si acabara de cerrar un ciclo. Me detuve frente a una vidriera y me miré en el reflejo. Mi rostro tenía arrugas nuevas, pero también una firmeza que hacía años no veía. En ese momento, entendí algo. No estaba castigando a mi hijo, estaba salvándome a mí misma. Porque amar no es permitir que te destruyan. Amar, a veces, es poner límites y dejar que el otro caiga para aprender a levantarse. Esa noche, mientras el viento soplaba entre las cortinas, encendí una vela frente a la foto de Ernesto. «Lo siento, amor», le susurré. Intenté criar a nuestro hijo con amor, pero me equivoqué. Le di tanto que olvidó quién soy, pero no más. Apagué la vela y, por primera vez en años, dormí sin culpa. A la mañana siguiente, abrí las ventanas y dejé que entrara la luz. Afuera cantaban los pájaros y sentí que la vida me devolvía algo que había perdido, la paz. Pero en mi corazón también sabía algo más. La tormenta estaba por venir. Andrés aún no sabía lo que le esperaba. El mediodía trajo un calor espeso, de esos que adormecen el cuerpo pero no la mente. Estaba sentada en el porche, remendando una vieja colcha que perteneció a mi madre, cuando escuché el chirrido de unos tacones sobre el camino de piedra. Levanté la vista y la vi venir. Luciana, impecable como siempre, con gafas de sol y un bolso que probablemente costaba más de lo que yo había ganado en un mes entero durante mi juventud. «Señora María», dijo, fingiendo entusiasmo. «Qué gusto verla». Sonreí con cortesía, pero mi intuición se tensó como un hilo. Nadie viene a visitar con tanto perfume sin esconder algo. «Pasa, hija», respondí con voz calma. «Siéntate, hace calor afuera». Entró con pasos lentos, mirando cada rincón como quien evalúa un lugar que no le pertenece, pero que cree merecer. Se sentó en el sofá con una elegancia exagerada y cruzó las piernas. «Qué bonito lugar», murmuró. «Tiene ese encanto antiguo». Era la segunda vez que usaba esa palabra conmigo. Me limité a sonreír. «Sí, el encanto que deja el tiempo cuando no se le tiene miedo», le respondí. Su sonrisa se endureció por un segundo, pero enseguida retomó su papel. «Verá, vine a hablarle de Andrés», empezó. «Está muy preocupado, señora María. Ha estado muy estresado con todo lo que pasa en las redes. Y bueno, también con usted». Me incliné hacia adelante,
con los codos sobre las rodillas. ¿Preocupado? No me pareció verlo tan afectado cuando se reía de mí frente a miles de personas. Luciana soltó una risita suave, como si intentara minimizarlo. «Ay, no lo tome tan a pecho, eran solo bromas. Andrés la quiere, de verdad. Pero usted sabe cómo son los jóvenes. A veces hacen cosas por impulso». La miré fijamente, en silencio. Su voz melosa empezaba a parecerme venenosa. «¿Y qué es lo que quieres, Luciana?», le pregunté finalmente. Ella se acomodó el cabello y suspiró. «Mire, señora, seré sincera. Andrés está pasando por un mal momento. Tiene deudas, el dinero no alcanza y... Bueno, usted tiene varias propiedades que él siempre consideró parte de la familia. No pedimos nada injusto, solo un poco de ayuda». Ahí estaba la verdad. No era una visita amable. Era una negociación disfrazada de preocupación. «¿Ayuda?», repetí despacio. «¿Qué tipo de ayuda?». Luciana bajó las gafas de sol y me miró directamente, con ese brillo de avaricia que no intentaba ocultar. «Sabemos que tiene 2 departamentos alquilados. Podría vender uno, o al menos adelantar el dinero del alquiler. Es temporal, hasta que Andrés vuelva a estabilizarse». Sentí una oleada de calor en el pecho, pero no de vergüenza ni de culpa. Era orgullo. Orgullo de saber que ya no podían manipularme. «Entiendo», dije serenamente. «Pero dime algo, Luciana. ¿Andrés te envió o viniste por iniciativa propia?». Ella parpadeó, titubeando. «Bueno, lo hablamos los dos. Queremos construir una familia, y con un pequeño empujón podríamos salir adelante». Me levanté despacio. «¿Sabes, Luciana? A mí también me hubiera gustado tener un empujón cuando crié a mi hijo, pero no lo tuve. Y no fui a pedirle dinero a nadie. Trabajé hasta que mis manos sangraron y cada cosa que tengo aquí me costó sudor». Ella sonrió con frialdad. «Sí, pero los tiempos han cambiado, señora. Ahora la gente inteligente sabe usar lo que tiene a su favor». La miré con calma. «Entonces quizás deberías usar tu inteligencia para buscar trabajo». Luciana se sobresaltó. No esperaba una respuesta así. «¿Disculpe?». «Eso escuchaste. No soy tu banco, ni la billetera de tu esposo. Si Andrés tiene problemas, que los enfrente como un hombre. Y si tú estás aquí creyendo que vas a convencerme con sonrisas, te equivocaste de puerta». Se levantó de golpe, roja de furia. «Usted no entiende, señora. Andrés lo hace todo por usted. La fama, el dinero, todo lo hace para darle una vida mejor». Reí, una risa seca, sin alegría. «No, querida, lo hace por él. Si realmente lo hiciera por mí, me miraría a los ojos en lugar de reírse de ellos». Luciana tomó su bolso con rabia y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró y dijo: «No crea que Andrés se va a quedar de brazos cruzados. Si no quiere ayudarlo, lo lamentará». Cerré la puerta despacio, sin decir una palabra. Me quedé escuchando el ruido de sus tacones alejándose por el camino. No sentí miedo. Sentí una claridad inmensa. Fui hasta mi escritorio, saqué el cuaderno y escribí una nueva nota debajo del plan. «Nunca temas al que grita desde el orgullo. Teme al que calla con certeza». Esa noche, antes de dormir, encendí el televisor. Andrés había publicado otro video, pero esta vez algo era distinto. Ya no se lo veía feliz. Sus gestos eran forzados y los comentarios estaban llenos de críticas. Parecía que el público había empezado a darle la espalda. Sonreí. No porque deseara su caída, sino porque entendí que el universo tenía su propio modo de enseñar lecciones. Me serví una taza de té y miré por la ventana. Afuera, la luna estaba llena y brillante. «Luciana, hija», susurré, «acabas de empujar a tu esposo hacia su destino. Y cuando llegue el final, tú también estarás allí, a su lado». Tomé un sorbo de té, cerré el cuaderno y antes de dormir, supe que lo peor aún no había pasado. La vida, como la justicia, siempre devuelve lo que se siembra. Y Andrés había sembrado demasiado veneno como para escapar ileso. Los días siguientes a la visita de Luciana fueron extrañamente tranquilos. Demasiado. Esa calma que precede a una tormenta que uno ya huele venir, aunque no sepa de dónde. Cada noche, al cerrar las ventanas, tenía esa sensación punzante en el pecho de que algo se estaba gestando a mis espaldas. No me equivocaba.
Una tarde, mientras preparaba café, escuché un golpe fuerte en la puerta. Era el cartero. Me entregó un sobre grande con el membrete del banco. No era una carta cualquiera. Al abrirlo, sentí cómo la sangre se me enfriaba. Era una notificación informando que mi cuenta principal había sido intervenida temporalmente por movimientos sospechosos realizados desde un acceso no autorizado. Movimientos que, según el detalle, coincidían con el número de cuenta secundaria que usaba. Andrés. Apoyé la carta sobre la mesa y respiré hondo. No lloré. No grité. Solo me quedé quieta, mirando la tinta azul sobre el papel blanco, como quien contempla una traición antigua que finalmente se revela. Lo había hecho. Mi propio hijo había intentado vaciar mis ahorros. Fui al teléfono, llamé al banco y confirmé lo que ya sospechaba. Andrés había presentado un documento falso, con mi firma falsificada, pidiendo una transferencia a su cuenta. Lo detuvieron a tiempo gracias a un protocolo de verificación. Cuando colgué, el temblor en mis manos se convirtió en una fuerza helada. Esa noche no dormí. Me senté frente al viejo escritorio y abrí la carpeta donde guardaba todo. Escrituras, comprobantes, papeles firmados y el cuaderno donde había ido escribiendo cada paso de lo que vivía. Cada palabra, cada recuerdo, era ahora una prueba, no solo de su ingratitud, sino de mi propia resistencia. Al amanecer, llamé al señor Mendoza, mi abogado. «Es hora», le dije simplemente. Él no necesitó preguntar qué quería decir. «María, ¿estás segura?», preguntó con tono grave. «Más que nunca. Fijamos la cita para la mañana siguiente». Mientras tanto, pasé el día en silencio. Preparé mi casa, ordené los papeles, limpié las ventanas, no por obsesión, sino por necesidad de dejar todo en paz antes del huracán. Cuando terminé, me serví un café y salí al porche. En ese momento, el teléfono vibró. Era un mensaje de Andrés. «Mamá, necesito hablar contigo. No me ignores. Sé que estás molesta, pero lo hice por tu bien». Sonreí. Ese «por tu bien» era la frase con la que había justificado todos sus errores desde niño. «Ven mañana a las 10», respondí. Llegó puntual, con los ojos hinchados y la barba crecida. Detrás de él, Luciana lo esperaba en el auto, nerviosa, moviendo el pie sin parar. Entró sin pedir permiso, como siempre. «Mamá, esto se nos fue de las manos», empezó, con la voz quebrada. «Yo no quise lastimarte, de verdad. Solo necesitaba ayuda». Lo observé con serenidad. «¿Ayuda? ¿O lo que quedaba de lo que no ganaste?». Él frunció el ceño, molesto. «No tienes idea de lo que es mantener un estilo de vida como el mío, mamá. La gente espera cosas, hay contratos, apariencias». «Entonces rompe esas apariencias», lo interrumpí, «porque lo que estás construyendo no es una vida, es una farsa». Andrés caminó por la sala, con las manos en la cabeza. «No puedes entenderlo. Yo trabajo todos los días, grabo, edito, publico. Tú no sabes lo que es tener millones de ojos juzgándote». «Sí, Andrés», dije con calma. «Lo sé muy bien. Lo aprendí cuando subiste ese video». Él se quedó quieto, bajando la mirada. «Cometí un error», murmuró. «Pero tú sabes que te amo, ¿verdad? El amor no se demuestra con palabras, hijo. Se demuestra con respeto. Y tú lo perdiste hace mucho». Hubo un largo silencio. Por un instante, creí ver en él al niño que alguna vez fue. Pero ese brillo desapareció tan rápido como vino. «Está bien», dijo al fin. «Si no quieres ayudarme, no lo hagas. Pero cuando todo esto se derrumbe, no vengas a buscarme». «No te preocupes», respondí. «No pienso hacerlo». Cuando se fue, cerré la puerta despacio y me quedé mirando su sombra alejarse por el camino. Era la imagen de un hombre que había elegido su propio abismo. A la mañana siguiente, fui al despacho del abogado. Allí firmé los últimos documentos: retiro de poderes, cierre de cuentas conjuntas, eliminación de autorizaciones, todo. Al final, el señor Mendoza me miró con una mezcla de respeto y tristeza. «Ha hecho usted lo correcto, María, pero esto no será fácil para él». «Lo sé», dije con voz firme, «pero tal vez lo que necesita no es dinero, sino un golpe de realidad». Esa misma tarde,
El banco envió la notificación. Todas las cuentas asociadas al nombre de Andrés Gutiérrez habían sido eliminadas. Sabía que la noticia le llegaría en cuestión de horas. Y así fue. Esa noche, mientras cenaba una sopa caliente, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era un mensaje, sino una llamada. Contesté. «¡Mamá!», gritaba Andrés del otro lado, desesperado. «El banco me bloqueó. No tengo acceso a nada. Mis ahorros, mis ingresos, todo desapareció». «Lo sé», respondí sin alterar la voz. Hubo un silencio largo, tenso. «¿Fuiste tú?», preguntó, con un tono entre miedo y furia. «No», dije con calma. «Fuiste tú, Andrés. Fuiste tú quien destruyó lo que tenía». Yo solo quité mis manos del fuego. Colgó sin decir una palabra. Me quedé mirando el teléfono en la mesa, escuchando el sonido distante del viento colándose por las rendijas. No sentí culpa. Sentí paz. Porque en ese momento comprendí que, a veces, una madre no enseña con abrazos, sino con límites. Y aquel límite era el principio del fin. No solo para su dinero, sino para la máscara que llevaba años usando. Nunca imaginé que el sonido del silencio pudiera traer tanto alivio. Las redes, las risas grabadas, los aplausos falsos, todo aquello que había envuelto a Andrés durante tanto tiempo comenzó a desmoronarse, lenta pero implacablemente. Bastó una semana, una sola. Los primeros rumores llegaron como susurros en los comentarios de sus videos. ¿Y su mamá? ¿Por qué desapareció del canal? Esa historia era falsa, ¿no? Luego, como una marea inevitable, el escándalo creció. Un portal de noticias publicó una nota sobre las transferencias ilegales a nombre de su propia madre. El título era brutal. Influencer acusado de estafar a su progenitora. Esa mañana me desperté con la noticia en la televisión. No me sorprendió, pero sí me dolió. No por él, ya había hecho su elección, sino por la tragedia de verlo convertido en un extraño. El niño, que una vez me abrazaba temblando por las tormentas, ahora era el hombre que robaba del techo que lo había cobijado. Salí al porche con mi taza de café y miré el horizonte. En el aire flotaba una calma extraña, el eco de una batalla que ya había terminado. Y sin embargo, el destino aún tenía cuentas por cobrar. 3 días después, lo vi aparecer en la puerta. Andrés ya no era el mismo. Su ropa desordenada, su rostro pálido, las ojeras marcadas, el temblor en sus manos, todo hablaba por él. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. «Mamá», dijo apenas, con la voz quebrada, «necesito hablar contigo». Le hice un gesto para que entrara. Caminó despacio, mirando los muebles, las fotos, los rincones que había ignorado durante años. «Perdí todo», confesó al fin. Las marcas cancelaron los contratos, las colaboraciones se acabaron. Luciana me dejó. Soltó una risa amarga. Dijo que no estaba hecha para fracasar en público. Me quedé en silencio, observándolo. No por crueldad, sino porque comprendí que era el momento de que sus propias palabras lo alcanzaran. «No tienes idea de lo que se siente, mamá», continuó. «Todos se alejaron, mis amigos, mi equipo, hasta mis seguidores. Ya nadie responde mis mensajes. Todo por un maldito error». «No», lo interrumpí suavemente. «No fue un error, Andrés. Fue una elección». Me miró, furioso. «No me des lecciones ahora. Tú no sabes lo que es ser humillado por miles de personas». Me incliné hacia él con calma. «Sí lo sé. Y tú fuiste quien me enseñó cómo se siente». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Andrés bajó la cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. «No quise hacerte daño», murmuró. «Solo quería que me vieran, que alguien me valorara». «¿Y creíste que burlarte de tu madre te daría valor?», pregunté con voz baja. «Lo que hiciste no fue buscar amor, hijo. Fue mendigar atención». Él apretó los puños. «Todo lo que hice fue por ti, para darte una vida mejor». «No», repetí. «Lo hiciste para llenar un vacío que solo tú creaste». Caminé hacia la repisa y tomé una foto suya de niño. «¿Ves este niño?», le dije. Él era feliz con una pelota de trapo y un abrazo. «¿Qué le pasó a ese niño, Andrés? ¿Dónde quedó?».
Sus ojos se nublaron. Por un instante, creí ver al hijo que alguna vez tuve. No lo sé, mamá, susurró. En algún momento dejé de reconocerme. Se llevó las manos al rostro y rompió a llorar. No esos llantos teatrales de los arrepentidos convenientes, sino un llanto verdadero, crudo, de quien por fin se ve frente a sus ruinas. Me acerqué, le puse una mano en el hombro y dije con ternura: «No te odio, hijo, pero tampoco puedo salvarte. Cada cosa que rompiste debe dolerte lo suficiente para que aprendas a no hacerlo otra vez». Él me miró, desesperado. «Por favor, mamá, solo necesito algo de ayuda. Un préstamo, lo que sea. Te juro que esta vez cambiaré». Sus palabras me perforaron el pecho. Mi instinto de madre me gritaba que lo abrazara, que le diera otra oportunidad. Pero mi alma, esa parte herida que había aprendido a resistir, me pidió que no lo hiciera. El dinero no es lo que te falta, Andrés. Lo que perdiste fue el respeto. Y eso no se compra. Se quedó callado, sin saber qué decir. Entonces, tomé los papeles que tenía preparados sobre la mesa y se los entregué. «Esto es lo único que te voy a dar». Los abrió con manos temblorosas. «¿Qué es esto?» «Una lista de los trabajos disponibles en la ciudad. Gente que necesita manos honestas, no fama prestada». Sus ojos se abrieron con incredulidad. «¿Quieres que trabaje? ¿Yo?» «Sí», respondí con calma, «como lo hizo tu madre toda la vida». Andrés dejó caer los papeles al suelo. «No puedo creer esto». «Yo tampoco», dije. «Nunca pensé que te convertirías en un extraño». Se quedó en silencio largo rato. Luego, sin decir una palabra más, se levantó y se fue. La puerta se cerró con un golpe seco, y por un instante me tembló el alma. Pero no corrí detrás de él. No esta vez. Esa noche encendí una vela por él, no por compasión, sino por esperanza, porque aunque su caída fuera dura, sabía que era necesaria. A veces, para renacer, uno tiene que perderlo todo, incluso el orgullo. Mientras la llama danzaba en la oscuridad, supe que lo peor había pasado. Ahora solo quedaba esperar que la vida hiciera lo suyo. El invierno llegó temprano aquel año. Las mañanas amanecían envueltas en una niebla tan densa que apenas podía distinguir los árboles del camino. Me gustaba ese silencio, esa soledad fría que traía consigo una paz que había tardado mucho en conocer. Pero, por más que lo intentara, mi mente siempre regresaba al mismo punto: Andrés. No supe de él durante semanas. Nadie lo veía, nadie lo mencionaba. Sus redes sociales estaban abandonadas, las cuentas cerradas, los seguidores desaparecidos. Era como si el mundo entero hubiera borrado su nombre. Una parte de mí quería creer que finalmente había aprendido algo, que la vida le estaba enseñando lo que yo ya no podía. Pero otra parte temía que el castigo fuera demasiado grande. Una tarde, mientras regresaba del mercado, vi una figura encorvada junto a la plaza. Un joven, con una manta vieja sobre los hombros, tocaba una guitarra desafinada. Tenía una gorra tirada en el suelo para las monedas. Al acercarme, sentí que el corazón se me detenía. Era él, mi hijo. Estaba flaco, pálido, con las manos agrietadas por el frío. Su cabello, antes tan cuidado para las cámaras, estaba largo y desordenado. Y su mirada ya no era la del hombre arrogante que conocía. Era la de alguien que había caído más allá de lo imaginable. Me quedé parada frente a él sin decir palabra. Él levantó la vista y por un instante no me reconoció. Pero cuando lo hizo, su expresión se quebró. «Mamá», susurró, con la voz ahogada. Me temblaron las manos. No sabía si abrazarlo o darle la espalda. Lo miré y en ese rostro envejecido por la derrota vi al niño que había criado, al pequeño que lloraba por miedo a las tormentas. «¿Qué te pasó, Andrés?», pregunté con la voz baja, casi un suspiro. Él soltó la guitarra y bajó la cabeza. «Todo se fue, mamá. Todo. Me quedé sin nada. Luciana me denunció por deudas, me quitaron el auto, el apartamento, el canal. Hasta mis amigos me bloquearon». Rió con amargura. «Y lo peor es que nadie me recuerda por mi trabajo, solo por lo que te hice a ti». Cerré los ojos. Sentí una mezcla de tristeza y justicia. No porque lo hubiera derrotado, sino porque comprendía que, al fin, la vida había hablado por mí.
Me acerqué despacio. ¿Dónde duermes?, pregunté. En el refugio, cuando hay lugar, si no, aquí. ¿Y comes? Lo que puedo. A veces toco para conseguir algo. Su voz temblaba, no por el frío, sino por la vergüenza. Lo observé por un largo momento. Había querido que entendiera lo que significaba el esfuerzo, y ahora lo hacía, a un precio que quizás era demasiado alto. Mamá, dijo de repente, no vengo a pedirte dinero, ni perdón. Solo quería que supieras que lo entiendo, que ahora entiendo todo, cada sacrificio, cada palabra tuya, y lo siento, de verdad. Esas 3 palabras, tan pequeñas, me atravesaron como un cuchillo y un abrazo al mismo tiempo. No lo abracé, no aún, pero di un paso hacia él. A veces, hijo, hay heridas que no sanan con disculpas, pero se curan con tiempo y actos. Él asintió en silencio. Nos quedamos así, frente a frente, mientras el viento arrastraba hojas secas a nuestros pies. Luego, sin decir más, metí la mano en mi bolso y saqué un billete doblado. Toma esto. No es mucho, pero te servirá para comer algo caliente. No puedo aceptarlo, murmuró. No, después de todo. No te lo doy como madre, dije. Te lo doy como una mujer que sabe lo que es pasar hambre. Tomó el billete con las manos temblorosas y sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias, susurró. Prometo que voy a cambiar. No quiero que te avergüences más de mí. No me avergüenzo, Andrés, respondí. Me duele, pero nunca me avergüenzo de ti. Nos miramos en silencio. Él volvió a sentarse con su guitarra y yo me alejé despacio. Cada paso que daba me pesaba como una piedra, pero no volví la cabeza. No podía hacerlo. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama, mirando el techo, escuchando la lluvia caer sobre las tejas. Pensaba en él, mojado, con su guitarra, cantando canciones que nadie escuchaba. Una parte de mí quería salir corriendo, llevarlo a casa, darle comida y abrigo, pero sabía que hacerlo sería destruir el poco aprendizaje que la vida le había ofrecido. Al amanecer, encendí una vela y recé por él. No por su bienestar material, sino por su espíritu. Que encuentre su camino, dije en voz baja, que entienda el valor de las cosas antes de que sea tarde. Los días pasaron. De vez en cuando lo veía de lejos en la plaza, cantando, ayudando a otros sin techo. Había algo distinto en él. Ya no buscaba atención, sino redención, y entonces supe que, por fin, la semilla había germinado, no de fama, sino de humildad. Esa noche escribí en mi cuaderno la frase que cerraría ese capítulo de mi vida. A veces, la justicia no se cobra con castigo, sino con aprendizaje. Y cuando la vida enseña, ni la madre más herida puede negarse a ver el milagro. Cerré el cuaderno con una lágrima silenciosa en la mejilla. Mi hijo había caído, pero, por primera vez, estaba empezando a levantarse. Pasaron varios meses desde aquella tarde en la plaza. El invierno se fue retirando lentamente, dejando tras de sí un aire de renovación. Las flores del jardín empezaban a abrirse de nuevo, y cada mañana me sorprendía el canto de los pájaros, como si la vida me recordara que aún quedaban cosas por las cuales sonreír. Durante ese tiempo no volví a ver a Andrés, pero escuchaba murmullos aquí y allá, que había conseguido trabajo en una carpintería del centro, que se había cortado el cabello, que ya no tocaba en la plaza, sino que ayudaba a otros sin techo a encontrar empleo. No sabía si creerlo, pero una parte de mí quería hacerlo. Tal vez porque, pese a todo, seguía siendo mi hijo. Una mañana, mientras regaba las plantas, escuché pasos en el camino. Al girarme, lo vi. Venía caminando despacio, con la ropa limpia pero sencilla, un pequeño ramo de flores en la mano y la mirada baja. Mi corazón dio un salto. Era él, pero no era el mismo. «Buenos días, mamá», dijo, con voz suave. «Buenos días, Andrés», respondí intentando mantener la calma. «¿Qué te trae por aquí?», sonrió débilmente. «Trabajo cerca, en el taller de carpintería de don Joaquín. Paso por esta calle todos los días. Y hoy me animé a entrar». Lo observé en silencio. Había algo nuevo en él. Sus ojos ya no brillaban con soberbia, sino con cansancio y sinceridad. Era la mirada de alguien que había conocido el peso del mundo.
Entró despacio y dejó las flores sobre la mesa. «Son para ti», dijo. «No son caras. Las recogí del camino. Pero quería traerte algo». Toqué los pétalos con ternura. Eran flores silvestres, sencillas, pero hermosas. «Gracias, hijo. No te imaginas cuánto valor tienen para mí». Nos quedamos un rato sin hablar. Él miraba alrededor, como si redescubriera la casa donde creció. «Todo está igual», murmuró. «Hasta el reloj del pasillo sigue sonando igual». «El tiempo cambia las cosas por fuera, Andrés», le respondí. «Pero por dentro, solo cambia lo que uno está dispuesto a sanar». Se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas. «He pensado mucho en ti, mamá, en todo lo que te hice pasar. Espero que también hayas pensado en ti mismo», dije con suavidad, «en cómo te perdiste en medio de tanto ruido». Asintió, bajando la cabeza. «Tenías razón. Todo lo que tenía era mentira. Vivía pendiente de los likes, de los números, de lo que decían los demás. Creía que eso me hacía importante. Pero lo único real que tuve fue lo que tú me diste, y lo perdí por soberbio. Sentí un nudo en la garganta. Quise decirle tantas cosas, pero me contuve. Había aprendido que el silencio, a veces, dice más que las palabras. Ahora trabajo con las manos», continuó. «No gano mucho, pero duermo tranquilo. Cada mueble que hago me recuerda a ti, a cómo te vi construir esta casa con esfuerzo. Me da orgullo, mamá. Por primera vez, siento que lo que tengo me pertenece». Una lágrima me resbaló por la mejilla, aunque intenté ocultarla. Él la vio. Se levantó y me tomó las manos con cuidado, como si temiera romperme. «No vengo a pedirte nada», dijo con voz temblorosa. «Solo quiero que sepas que estoy intentando ser mejor, que aprendí, aunque me costó perderlo todo». «Andrés», susurré, «el verdadero arrepentimiento no se dice, se vive, y lo estás viviendo». Él sonrió, y en esa sonrisa reconocí por fin al niño que había criado. De repente, su mirada se tornó seria. «Mamá, hay algo más. Fui al banco. He estado ahorrando un poco cada semana. No es mucho, pero quiero devolverte lo que te quité». Negué con la cabeza. «No, hijo, el dinero se recupera, pero el respeto no, y ese ya lo estás devolviendo con cada acción». Él se quebró. Me abrazó, y esta vez no lo rechacé. Sentí su llanto en mi hombro, un llanto que llevaba años contenido. «Te fallé tanto, mamá». «Sí», respondí con ternura. «Pero también estás aprendiendo a levantarte. Eso es lo que cuenta». Nos quedamos abrazados largo rato, como si el tiempo retrocediera y el pasado se disolviera entre nuestras lágrimas. No había reproches, ni orgullo, ni odio. Solo una madre y un hijo reencontrándose en el punto más humano, el perdón. Antes de irse, se volvió hacia mí. «No sé si algún día podré reparar todo lo que hice». «No hace falta», le dije. «Solo sigue siendo digno. Eso basta». Lo acompañé hasta la puerta. Al irse, el viento movió las cortinas y sentí que la casa respiraba distinto, más ligera, más viva. Andrés caminó por el sendero sin mirar atrás, pero supe que volvería. Esta vez, no como el hijo que se creía dueño de todo, sino como el hombre que por fin entendió el valor de lo que nunca se compra, la dignidad. Esa noche encendí una vela y abrí mi cuaderno. Escribí una última frase para ese día. A veces, los hijos vuelven no porque necesiten un hogar, sino porque al fin descubren que su hogar era la madre que esperó sin rencor. Apagué la vela y sonreí. Por primera vez en años, dormí con el corazón en paz. El amanecer de aquel domingo llegó con un resplandor suave, de esos que parecen limpiar el alma. Abrí la ventana y dejé que el aire fresco entrara. El aroma a pan recién hecho del vecindario, el canto lejano de los gallos, el murmullo de la vida que despierta. Todo tenía un significado distinto. Quizás porque, por primera vez en muchos años, mi corazón no pesaba. Habían pasado 3 meses desde la última visita de Andrés. Manteníamos contacto, pero en silencio, con respeto. Me llamaba cada domingo por la tarde para saber si necesitaba algo, y yo, aunque siempre le respondía que no, agradecía su gesto con cada palabra. Había aprendido a escuchar, y sobre todo, a callar. Esa mañana
Mientras servía café, el teléfono sonó. Era don Joaquín, el dueño de la carpintería. «María, ¿sabe lo que hizo su hijo?», dijo con voz emocionada. «¿Qué pasó, don Joaquín?», pregunté, temiendo por un instante una mala noticia. «Venga a la plaza del pueblo, pero venga ya. Tiene que verlo con sus propios ojos». Me puse el abrigo sin entender nada y salí apresurada. El aire olía a tierra húmeda y a algo que no sabía nombrar. Esperanza, quizás. Cuando llegué a la plaza, la encontré llena de gente. Había cámaras, micrófonos y en el centro un pequeño escenario de madera. Y allí, de pie, con un micrófono en la mano y una mirada serena, estaba él, Andrés. Tenía una camisa sencilla, el cabello bien peinado y esa postura que solo tienen quienes han decidido enfrentarse a su propio pasado. Me vio entre la multitud y sonrió. Yo me quedé inmóvil, sin entender del todo. «Buenos días a todos», dijo, con voz firme. «Algunos me conocen por lo que fui. Un hombre que buscaba fama, atención y aplausos. Un hijo que se olvidó de dónde venía». Hubo murmullos entre la gente. Él respiró hondo y continuó. «Durante años hice reír a desconocidos y humillé a la única persona que siempre me amó. Convertí la ternura en contenido, el respeto en burla. Hoy no vengo a justificarme, sino a pedir perdón. No solo a mi madre, sino a todas las madres que alguna vez fueron humilladas, olvidadas o usadas por sus propios hijos». El silencio se volvió absoluto. Nadie hablaba. Ni siquiera el viento se atrevía a interrumpirlo. Mi madre me enseñó que la dignidad no se compra, que el amor no se grita, se demuestra. Yo la hice llorar, pero ella nunca me deseó el mal. Cuando todos me dieron la espalda, fue su silencio el que me salvó. Lo vi detenerse un instante, tragar saliva, y luego levantar un pequeño trozo de madera tallada. «Esto lo hice con mis manos», dijo. «Es un regalo». Mostró la figura. Era una escultura de una mujer sentada, con las manos en el regazo y una mirada serena. Su rostro era el mío. «La llamaré Madre de la Paciencia», continuó, «y estará aquí, en esta plaza, para recordarnos que la fuerza más grande no está en gritar, sino en resistir sin odio». Las lágrimas me nublaron la vista. Sentí que el corazón se me apretaba en el pecho. Andrés dejó el micrófono, bajó del escenario y caminó hacia mí. La gente abrió paso. Cuando estuvo frente a mí, se arrodilló. «Mamá», dijo con la voz quebrada, «no merezco tu perdón, pero quiero ganármelo cada día. Si me dejas, quiero que esta historia no termine con vergüenza, sino con orgullo». Me temblaban las piernas. Lo miré en silencio y le acaricié el cabello, como cuando era niño. «Andrés», susurré, «ya no tienes que ganarte mi perdón. Solo no lo pierdas otra vez». Él me abrazó con fuerza. Y la gente, que había guardado silencio todo ese tiempo, comenzó a aplaudir. Algunos lloraban, otros sonreían, pero yo solo escuchaba el sonido de su corazón contra el mío, ese ritmo que me recordaba que, aunque la vida puede rompernos, también puede volver a unirnos. Cuando el aplauso cesó, él se volvió hacia la multitud y dijo: «A veces las redes muestran lo peor de nosotros, pero hoy quiero que este video muestre lo que sí vale la pena. El amor de una madre, el perdón, la redención». Y en ese momento comprendí que el círculo se había cerrado. El hijo que me había hecho llorar frente a una pantalla ahora me honraba frente al mundo. Al caer la tarde, la escultura quedó instalada en el centro de la plaza. La luz dorada del sol bañaba su superficie, y el rostro de madera parecía sonreír. Andrés me tomó de la mano y caminamos juntos por primera vez en años, sin palabras, sin máscaras. Al llegar a casa, encendí mi cuaderno y escribí la última frase: «El perdón no borra el pasado, pero ilumina el camino del mañana». Y cuando un hijo regresa arrepentido, el corazón de una madre vuelve a latir en paz. Apagué la luz con el alma en calma. Afuera, el viento movía las hojas del viejo árbol del jardín. Y en ese murmullo suave, juraría que escuché la voz de Ernesto, mi esposo, susurrándome: «Ya está, María, lo lograste». Sonreí entre lágrimas, porque al fin mi hijo había vuelto a casa. A veces la vida nos pone frente a pruebas que parecen injustas,
como si el destino quisiera medir cuánto amor cabe en un corazón herido. Pero hoy, al mirar atrás, entiendo que cada lágrima, cada silencio y cada noche de soledad tuvieron un propósito. No para destruirme, sino para mostrarme la fuerza que siempre tuve. Mi hijo y yo aprendimos, cada uno a su modo, que el amor no se demuestra con regalos ni palabras vacías. Se demuestra con respeto, con humildad y con la valentía de reconocer los errores, porque no hay herida más grande que la del desprecio, ni medicina más poderosa que el perdón. Ahora, cuando paso por la plaza y veo aquella escultura que lleva mi rostro, no siento orgullo ni vanidad, siento gratitud. Gratitud por haber resistido, por haber esperado, por no haber respondido al odio con odio, porque a veces la venganza más grande es la paz. Y tú que estás escuchando esta historia, recuerda, nunca es tarde para pedir perdón, ni para concederlo. La vida siempre da una segunda oportunidad, pero solo a quienes tienen el corazón dispuesto a cambiar. Y antes de despedirnos, quiero hacerte una invitación muy especial. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Cada día compartimos nuevas historias de vida, llenas de emoción, lecciones y esperanza. Porque en este espacio, cada historia tiene alma y cada alma merece ser escuchada.